Muy buen día a todos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en nuestro podcast, Nitan Podcast, en nuestra sesión de historias de bata blanca. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien es la doctora Grace, egresada de la Fundación Universitaria San Martín y actualmente docente en la misma institución. Bienvenida, doc. Hola César, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Realmente es muy bonito obtener la oportunidad de compartir un poco de lo que ya nosotros que llevamos un tiempo en esto hacemos y de pronto ayudar un poco a aquellas personas que están iniciando. Siempre es un poquito difícil, pero bueno, vamos a resolver esas dudas. Vamos a resolver esas dudas, así es, doc. Bueno, yo creo que podemos partir desde algo que es normal querer saber, ¿cierto? Incluso nos los preguntan desde que iniciamos la carrera. En mi caso, por ejemplo, es el tema de la vocación, ¿sí? Dicen Ujú. que la vocación nace prácticamente desde pequeños momentos que marcan el camino, ¿cierto? De pronto, Doc, ¿qué recuerdas en ese instante en el que te digo, Doc, qué marcó ese tu camino para dirigirte y tener esta vocación tan bonita? Bueno, te cuento que en mi caso de pronto es un poco distinta a lo que tal vez otras personas tuvieron de oportunidad, porque a pesar de que definitivamente siempre tuve ese interés por la parte animal, veterinaria como tal no la tenía como tan pendiente, Tan ahí. tan ahí, Ok, como dice uno, ok. pero era más como por temas familiares, económicos, entonces no lo veía como una opción, ¿listo? Yo inicié en biología, Ok. entonces era como la línea que ya pues me interesó. Vengo de una familia en el que el tema de los animales es bastante presente, el tema de todo este componente también como del campo es muy presente y inicialmente empecé con biología, pero Vale. cosas que pasaron me llevaron a tomar la decisión en un momento de suspender ese semestre que estaba cursando y durante ese tiempo coincidió con que aquí en la San Martín iniciaron un proceso de becas. Ok. Maravilloso. Y esas becas, me gané la beca y yo estudié becada. Yo Ah, soy súper egresada de aquí de bien. la San Martín, estudié con beca, eso me permitió pues tomar la carrera como tal. Y a pesar de que, como te digo, siempre fue un interés, porque Sí, no puedo decir que no, al momento que ya uno entra y que uno ve que realmente veterinaria no es solamente ese tema de los animalitos y compartir con ellos, sino un sí, componente también de una responsabilidad muy grande, por supuesto. es cuando uno definitivamente empieza a ver que además de esa vocación también hay un compromiso. Entonces, la Ok, vocación de pronto como tal de en veterinaria nunca fue muy directa. Tengo colegas, tengo amigos, compañeros que me dicen toda la vida quise ser veterinario desde pequeñito, yo solamente veía eso y muy chévere, me parece espectacular, pero por lo menos en mi caso fue un poco distinto. claro, Sin entiendo. embargo, inicié la carrera y siempre lo he dicho y siempre lo diré, si tuviese la oportunidad nuevamente de vivir esta vida o vivir otra vida, no creo que escoja otra carrera. O sea, ya uno cuando Sí, ingresa a esto, se da yo cuenta que creo esto que es ese espectacular. componente de entrar con una perspectiva y encontrarse con algo mucho más grande, creo que lo nutre a uno, ¿cierto? Para los que tienen amor por los animales, o en este caso, a los que tengan amor en el tema de producción, Tal cual. ¿cierto? Porque la universidad ofrece, es como esa doble titulación, ¿cierto? De veterinario, más el componente zootecnista, pero bueno, eso ya es otro tema completamente aparte. Pero bueno, ya que lo tocaste, Doc, no te preguntaré hace cuánto fue, pero sí me gustaría saber esa experiencia como estudiante en la universidad, en la Fundación Universitaria San Martín, ¿cómo fue más o menos eso? Bueno, de paso también te comento de que yo que tengo la oportunidad en este momento de ser docente, que Ok, también tengo como una participación mucho más activa en lo que en este momento es la universidad, te digo que realmente el cambio ha sido muy notorio y muy satisfactorio, porque a ok, pesar de que las instalaciones en base son las mismas, porque la universidad pues todo el tiempo ha estado aquí, eh, la biblioteca, cierto tipo de áreas, anfiteatro, la clínica, o sea, ha sido un crecimiento que uno en este momento se da cuenta que realmente el enfoque que se le está dando a esas áreas, sí, no solamente de producción, sino también de pequeños animales, cada vez es mayor. Pequeños rumiantes también tienen, o sea, realmente la universidad pienso que ha tenido un cambio muy bonito en el sentido de que se da cuenta de que no es solamente de pronto unas clases, sí, unas actividades, llámese salidas, prácticas, etcétera,
sino también que cada día el estudiante tenga la oportunidad de tener ese contacto con la especie que tal vez le interese. Y ha cambiado mucho, Doc, la Sí, universidad desde entonces hasta sí, ahora. esa parte sí, porque mira que nosotros, a pesar de que sí teníamos ese componente práctico, no era tan inmersivo. Ok, ¿Listo? ok. El hecho de que nosotros tengamos ahora la clínica ha sido una cosa Maravilloso. maravillosa. Y mira que los estudiantes tienen la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad de ver, así sea, cómo es el manejo que los docentes realizamos de mascotas Sí. o incluso de otras especies desde estadios muy iniciales. Cómo se llega a la persona, Ujú. cómo se hace ese ¿Cómo es primer ese manejo? acercamiento, Exacto. exacto. Porque no es solo el componente de animales, sino con los También la parte propietarios. personal y la parte Exacto. humana, Ujú. que de pronto nosotros lo veíamos solamente por horas o por actividades muy específicas que hacíamos en un lugar. En cambio acá todo el tiempo ustedes están viendo eso, todo el tiempo ustedes están viendo cómo llega la mascota, cómo llega Así el es. animal, todo el acercamiento que se le hace, o sea, es mucho más inmersivo que realmente lo que se hacía hace muchos años. Totalmente, Doc. Y fíjate que a mí me han dicho algo muy bonito y creo que todos pueden llevarse esa seguridad. Y es que el ser médico veterinario, veterinario zootecnista, de igual manera es tener historias que no las vas a olvidar para nada, ¿cierto? ¿Podrías compartirnos un poquito de esas experiencias que tú digas definitivamente me marcaron? Wow, Ya sea emotiva o de yo creo que pronto se te alguna viene, desafiante. nos llevamos aquí todas las horas, Ay, caramba. porque realmente han sido muchos años de ejercer. Ok. Pero pienso que así de pronto que sean de las que más le llegan a uno, son ellas, esas situaciones en las que tú te das cuenta que realmente ese cambio se ha visto de la importancia y de lo que representa un animal de compañía en un hogar. Claro. De pronto, anteriormente se veía como el perro que cuidaba la casa, el gato era el que se encargaba de cazar los ratones, de la parte de limpieza, de plagas y etcétera. Pero más allá de pronto de eso y del componente de que el animal estuviera sano, no se Mm, iba más allá. claro, no abundaban tanto No. en ese tema. Actualmente la importancia de una mascota radica hasta en cosas tan sencillas como si nos vamos de viaje con quién queda. Las Y eso es algo que se variedades, ve bastante. Hoy bastante. bastante, O sea, bastante. cada vez vemos más personas que cuando inician de pronto un proceso de viaje, de vacaciones, piensan qué va a pasar con esa mascota. Anteriormente uno decía, bueno, la mascota la cuida X persona o se queda en algún lugar, pero no se le da tanta importancia. Hablar así como de historias, wow, es que Como son que, muchas. sí. Bueno, mira, abriendo un paréntesis Uh -huh. para que nos cuentes un poquito más de tu trayectoria. Pero eso que comentas es muy cierto y creo que no es un secreto para nadie el hecho de que hoy en día la mascota sí o sí ocupa un punto elemental en toda familia, ¿cierto? En la mayoría, pues, de las familias. Pero yo creo que eso se abarca como tal en un solo tema, ¿no? Que vendrá siendo, me corrige si estoy mal, Uh el tema -huh. de tenencia responsable de mascotas, Sí, ¿cierto? así es. Realmente creo que hoy en día hay muchas personas que les mencionas ese concepto y quedan, bueno, ¿y ¿Qué es? de qué me sirve? Uh ¿Con qué se -huh. come? Entonces, más o menos, Doc, ¿qué significa realmente la tenencia responsable de una mascota? Mira, que lo curioso es que yo te aseguro que ni si nosotros de pronto no hablamos de tenencia responsable, sino que hablamos de lo que es realmente una tenencia responsable, la mayoría de las personas saben a qué se refiere. Lo que pasa es que Ok, muchas veces no sabemos que todo eso que tal vez día a día nosotros hacemos o que procuramos para las mascotas es eso, tenencia responsable. Hablamos de pronto de un espacio, de unas condiciones en la casa, de unas responsabilidades que son de parte de ese tutor. Eh, Hacia ese animal que deben cumplirse. El tener una buena nutrición, el ok. tener disposición de agua Vayan tomando a apuntes. voluntad y que bueno, que sea también de una muy buena fuente de agua. El acercarse a una atención veterinaria, no solamente cuando sean desparasitación y vacunas, Sí, sino de rutina, porque también hay algo muy importante y es que la tendencia ahora es que las mascotas cada vez son más longevas, pero esa ok, longevidad claro. también va de la mano de qué puedo yo saber o en qué condiciones mi mascota está. Y lo triste que eso Entiendo. sí es algo muy fuerte, es que muchas veces los dueños, como ven que esa mascota está bien, está sana o la ven que no hay nada diferente, Ujú. no asisten a unos controles, no asisten de pronto a un seguimiento. eh, y hay muchas enfermedades que no muestran de manera inicial nada, sino cuando ya Ok, han pasado mucho tiempo. Y llegan entonces, porque en ese momento de pronto sí se ve que la mascota está enferma y desafortunadamente cuando llega muchas veces ya no hay mucho que hacer. Entonces,
ahí sí también lo Llegan muy importante, tarde. exacto, sería hacer un control, unos seguimientos, y eso también hace parte de la tenencia responsable, que no es más que todo lo que nosotros como tutores deberíamos saber en cuanto a las condiciones en las cuales voy a tener a mi mascota, que sean muy buenas, además de unas revisiones periódicas, un Sí. entorno seguro y que se tenga un espacio seguro para ellos. Doc, y ahora que mencionas esos puntos importantes, yo creo que como médica ya profesional, que tienes una trayectoria muy enorme, has logrado poder corregir a muchas familias, ¿cierto? Un top 3 de qué errores más comunes tú has visto de pronto de algunas familias a la hora de adoptar una mascota Ok. o de comprarla, porque ese es otro lado también, ¿cierto? Wow, mira que a mí personalmente, no como docente, sino como médica veterinaria, me parece que eso es algo que muchas veces nosotros vemos, y es que la gente a veces se guía por una moda o porque de pronto ve una mascota, una raza con unas características y no se da la oportunidad de saber qué más hay detrás de esa raza. Ok, Por claro. ejemplo, hay razas de perros que tienen unas características muy puntuales de su comportamiento. Beagles, Huskies, son perros que son muy enérgicos Mm, y son obviamente hermosos, pero muchas veces la gente no entiende que no es solamente una sacada al día, sino claro, un solo paseíto un y ya paseíto. con eso fue todo. Exacto. Entonces, ¿qué necesita la mascota? ¿Cómo enriquezco el espacio en el que está para que ese Claro. animal juegue, se desestrese y no me haga daños en la casa? Que tiende a ser una de las razones por las cuales, sobre todo esas razas, terminan Mm, siendo dadas en adopción. por supuesto. Y en ese sentido me parece muy curioso porque solemos ver muchas mascotas de gran tamaño Ujú. en apartamentos así, Sí, ¿cierto? Entonces es como que, ¿qué pasa ahí? O sea, creo que es algo elemental buscar antes de comprar o adoptar sí o sí los requerimientos que esa mascota necesita. sí. Siguiendo de pronto la idea que tú tenías o la pregunta que hiciste con respecto al top 3, primero que todo saber qué tipo de mascota puedo yo tener en mi entorno. Para eso tengo que también tener un lugar en el cual yo sepa que voy a tener esa mascota Exacto. y qué le puedo ofrecer. Y también va algo muy importante, que es el estilo de vida que yo tenga. Si yo tengo un estilo El de vida, propietario, sí, la claro, persona. Ok, ok. el propietario, claro, porque, por decir algo, si yo soy una persona que soy muy enérgica, eh, compito, maratones, o sea, Ok. una persona que todos los fines de semana hace actividades, muy probablemente una de estas razas o una raza muy atlética le va a sentar muy bien. Pero si por Ok. el contrario es una persona que de pronto no cuenta con el tiempo o no es de una actividad física muy fuerte o digamos muy activa, muy probablemente estos perros van a ser difíciles de tener porque Sí. ellos mismos lo van a exigir. Entonces yo también tengo que Mm, saber qué tipo, qué estilo de vida tengo y también mis ingresos sí, para por saber qué supuesto. tipo de animal Creo que es una voy a parte tener. muy elemental, Y el la parte entorno. de... Lo que tú dices es cierto, para nadie es mentira que en Barranquilla, por ejemplo, la tendencia cada vez son apartamentos y pequeños. Sí, Eso de hace pareja, que, exacto, eso normalmente. hace que yo tenga que tomar la decisión de que si voy a tener una mascota, esta pues sea una raza pequeña o que no tenga de pronto una necesidad de un espacio muy grande. Exactamente, exactamente, Doc. Y mira que tocamos un tema muy, muy importante y es el tema de los viajes. Yo creo que hay muchas preguntas que, perdón, hay muchas personas que de pronto tienen alguna que otra laguna con respecto a ese tema, Uh -huh. ¿cierto? Sabemos que viajar con un animal de compañía puede ser una experiencia muy bonita, muy chévere, incluso increíble, pero siempre va a requerir una preparación, Sí, ¿cierto? claro. Entonces, ¿qué requisitos, Doc, muy básicos podrías decirnos como para tener en cuenta a la hora de viajar? Ok. Bueno, ahí podríamos dividirlos en lo que serían los requerimientos sanitarios, Ok, que esos hablábamos a un momentico, y lo otro sería lo que implica de pronto con respecto a aerolíneas y a sí. reglamentaciones por países. Ok, Si ahí es como la hablamos, parte de los vuelos, todo exacto. eso. Por ejemplo, si hablamos de la parte sanitaria, pues obviamente una mascota para viajar tiene que tener sus vacunaciones al día, Vacunaciones al día. desparasitaciones al día, Prestación. y obviamente un control de pulgas y garrapatas reciente. Ok, Importante tener en cuenta también el país al que se va a viajar, porque hay países que tienen unas exigencias con respecto a vacunas o a productos aplicados. Y obviamente pues esto tiene que ir todo soportado por una evaluación por parte de un médico veterinario. claro.
que indique que pues la mascota se evaluó y que está con todo al día. Por otro lado tenemos... Es como un registro, ¿no? Exacto, Que da, okay. Un certificado de salud, un registro que engloba toda esa información. Y por otro lado está lo referente a la parte reglamentaria por países y por aerolíneas. Hay aerolíneas que sugieren que la mascota mayores a tantos kilos no puede ir en cabina, hay otras que no tienen esa restricción. Y ahí es donde empezamos a tener un pequeño problema porque ya eso no depende de nosotros como médicos veterinarios. Entonces es crucial, si van a viajar, averigüen por qué aerolínea lo van a hacer. Por favor. Para que de esa manera sepan qué requerimientos van a tener. Y lo otro sería revisar el país de destino, qué requerimientos tiene. De hecho, hace poquito hubo una noticia, no sé si la viste, creo que era un Shih Tzu, que viajó en carro. No recuerdo ahora mismo, igual no lo daría el nombre de la transportadora. Pero le pidieron prácticamente, creo que si mal no estoy, el favor del señor, o no tuvieron en cuenta bien al momento de ingresarlo, cómo llevarlo. Es un perro chiquitico. Yo la mayoría de veces he visto que llevan a los de bolsillo, se les dice así, con ellos, que tiene que, bueno, tener su pañal, su cosa y lo otro, pero no, lo metieron a la parte de la cabina y el perrito no soportó el viaje. Entonces yo creo que ahí podrían haber algunas recomendaciones prácticas para los propietarios, ¿cierto? Sí. Bueno, en parte tocaste un tema importante y es que las razas braquicéfalas, que son los Shih Tzu, Pugs, Bulldogs, que son todas estas razas que normalmente nosotros llamamos chatas, son razas que de alguna manera son más propensas a tener dificultades respiratorias. Si a eso se le suma una situación de estrés, como por ejemplo un lugar más cerrado, de pronto el estar con personas que no son conocidas por ellos, unos cambios de temperatura, todo eso los predispone a que tengan estas dificultades. Y que ellos no transpiran, ellos no sudan como uno como tal, sino por medio del jadeo. Entonces, eso también nos predispone a que sucedan estas situaciones. Entonces, yo pienso que una cosa primordial sería tener muy en cuenta las condiciones anatómicas o más bien las raciales de cada mascota. Esto iría también de la mano de una visita al veterinario para que constate que el animal está bien. Pero definitivamente sí hay un detalle aquí a recalcar muy importante, y es que no siempre lo que suceda o lo que haya pasado con una mascota, al replicarlo siempre va a tener el mismo resultado. Muy probablemente si a ellos les dio la opción la persona de hacer esto, era porque ya de pronto lo habían hecho antes. Claro. Y ahí es donde está el error, porque probablemente ese perrito, por ser chato, tenía alguna dificultad para oxigenarse bien, por el tema de su cabecita y de su hocico, y pues por ahí pienso que puede haber el problema. Claro, creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Y hay mucha gente que, bueno, en mi caso se me acercan y me preguntan y yo les digo, mejor no viajen. Déjenlo, busquen un familiar, que sepan que lo van a tener muy bien, que les va a dar su comidita, su agüita, esto, lo otro. Y se evitan un estrés, porque no sé, yo me estresaría mucho. Lo curioso es que en este momento opciones hay muchas, porque listo, definitivamente está la opción de viajar, que me parece fabuloso, porque de pronto hace muchos años no era una opción viable, pero también tenemos las opciones de unas guarderías. Aquí contamos con guarderías que son muy abiertas para que las mascotas interactúen, o incluso la quedada de la mascota con un familiar. Y también hay opciones en las cuales, sobre todo en gatos, personas que van hasta las casas y hacen seguimiento del gatito, la comida, esto, y pues le permiten al gato que esté en su entorno y a su vez una revisión de cómo está. Y ahora que tocaste el tema de las visitas y apartándonos ya del tema de los viajes, lo cual es muy importante, por favor, no lo vayan a olvidar. ¿Cómo te ha ido en el tema? Tengo entendido que trabajas a domicilio, ¿cierto? Sí. ¿Cómo te ha ido en eso? ¿Qué tal ha sido? Bueno, te cuento que la asistencia a domicilio tiene cosas muy buenas. También tiene situaciones en las cuales a veces se pone un poquito complicado, sobre todo en casos como el mío, que yo trabajo sola. Sin embargo, el hecho de que uno llega a un entorno en donde la mascota está tranquila, muchas veces está junto con su familia, junto con su propietario, con su tutor, hace que no esté tan estresado. Y sobre todo si esto se acompaña de unas condiciones de apoyos positivos, en donde uno llega. Yo creo que al contrario, favorece la consulta. Claro, yo tengo mascotas, yo tengo pacientes que yo hasta les tomo muestras casi que sin ayuda, se quedan quietos, están acostumbrados, me reciben con mucha emoción, ya saben, porque ya saben que después de la consulta viene el premio, entonces están ahí muy pendientes.
y se disminuye mucho ese estrés. Y sobre todo que el transporte de estas mascotas también suele ser un factor estresante, no solo para la mascota, sino para el dueño. Maravilloso. Yo De creo que... pronto, Dale, ¿qué dale. cosas sí son de tener en cuenta de situaciones en las cuales tal vez 2 manitos no son suficientes? Ok. Animales que son más difíciles de trabajar o que de pronto son más sí, como quisquillosos Pero y yo creo esto. que ahí iría una parte de apoyo por parte del propietario, ¿no? Sí, Incluso claro. antes de tú haber llegado, ya de pronto debe haber una, no sé, sensibilización, una preparación de Un la mascota, acondicionamiento un del espacio, acondicionamiento es la claro. palabra exacta, ¿cierto? Sí, Lo cual a ti te va a abrir muchas puertas a la hora que llegues. sí, claro. Igual yo también le digo a los tutores y se los digo a mis estudiantes, en la universidad en ningún semestre ahí me enseñaron domar animales. Eso no lo dan. Uno La aprende experiencia, a interpretar muchas posturas, así muchas es. cosas del paciente, aprende a manejar al paciente, pero es crucial que el tutor esté comprometido con esto. Una persona que es muy nerviosa, que no sabe lidiar a su mascota, que le tiene miedo a la sangre, por ejemplo, Ahí está el detalle. eso complica mucho porque desafortunadamente es normal que de pronto al momento de sujetar al paciente él se quiera escapar, vocalice un poco, son cosas que se corrigen, pero de entrada de pronto para una persona que sea muy impresionante verlo, Va a nos va a jugar ser, en contra, sí, va a ser un poquito, va a chocar tal con la cual, intención de uno de pronto no generar ese estrés, tal cual. ¿cierto? Bueno, y me encantaría que ahora te dirigieras a esas personitas que están iniciando en ese camino, ¿cierto? Si Ok. tuvieras la oportunidad de estar enfrente de todos, de esos futuros médicos veterinarios, zootecnistas o médicos veterinarios, ¿qué consejo le darías? Aprovecha que hoy nos escuchan varios, entonces, ¿qué consejo le darías a esos chiquis que vienen ya en la carrera, como Bueno, yo? la verdad pienso que una de las cosas más bonitas que uno como médico veterinario, porque están cursándolo, pero la meta es esa, llegar a ser médicos Por veterinarios o supuesto que sí, tecnistas, esa es la meta. van a tener es el impacto que ustedes van a poder tener no solamente en un entorno familiar, en animales de compañía, sino también en un entorno digamos, agropecuario, de consumo, Así es. o incluso en la parte de salud pública. Pienso que algo para rescatar de esta carrera es que tiene muchas facetas. Es una carrera muy exigente, es una carrera Bastante de exigente, sí. tiempo completo. Esto es algo que realmente lo mete a uno de lleno en lo que es realmente el mundo de los animales. Y es importante que primero se comprometan con esto, porque si hay algo que siempre trato de que se sepa o que se tenga en cuenta, es que esto es de actualizaciones y esto es de cambio constantes. Hay muchas cosas Así que de es. pronto en clases ustedes ven, van a ver y se van a Van a dar ver. cuenta que van a un congreso o van a una actualización y esto cambia. Entonces, primero que todo, mantenerse estudiando, Así mantenerse es. muy vigente en lo que están haciendo. Segundo que todo, perderle el miedo. Es normal tener miedo, es normal no saber, Nos es pasa a normal todos. dudar, nos Total. pasa a todos, pero todos hemos pasado por ahí y ya estamos en otro punto porque nos hemos atrevido a hacerlo. Entonces, Así pienso es. que siempre y cuando obviamente tengan la directriz de alguien que nos esté apoyando y guiando, atrévanse a hacerlo. Tienen la oportunidad aquí en la universidad de tomar esos riesgos de la mano de alguien que ya pasó por Que ya ahí. pasó por eso y tiene las bases. Claro, y les va a permitir a ustedes que todas esas dudas que tengan las puedan resolver. Y tercero, que esto sí es algo que de pronto, no por docencia, pero sí por medicina veterinaria, esto es apasionante, que tengan también una opción además de la carrera, porque es Ok. una carrera que es muy bonita, es hermosa, pero es absorbente. Y se nos Mm, olvida que detrás de ese médico veterinario hay un humano. hay un humano. Totalmente. Entonces busquen algo también que los saquen, si sea por momenticos, un grupo de amigos, una ¿Podrías contarnos, actividad o Doc, algo. cuál es de pronto tu pasatiempo favorito para salirte de esa monotonía Bueno, del yo trabajo? soy muy ñoña, soy súper ñoña. Yo creo que ya los que han estado un poquito en contacto conmigo se dan cuenta que a mí, y siempre ha sido así, definitivamente me encanta todo lo que tenga que ver con actividades también al aire libre. Entonces, cuando Espectacular. puedo, trato de desconectarme, viajar. Bueno, que afortunadamente ahora lo puedo hacer con un poquito más de tiempo. Hace poco tuviste un viaje, ¿cierto? Sí, hace poquito cumplí un sueño desde pequeña porque siempre toda la vida lo que tiene que ver con la cultura egipcia era mi mayor sueño. Qué genial. Me había puesto la meta muy pequeña de que antes de los 40 iba a ir y antes de los 40 fui. Maravilloso. Lo y importante es fue, cumplirlo. y fue algo muy bonito. Y los amigos.
Y ahí sí recalco que afortunadamente tengo la bendición que tengo un grupo de amigos muy bonito, que también estamos con la misma tónica porque todos somos Ok, médicos veterinarios la mayoría, y hemos hecho como esa red de apoyo, ok, que realmente nos ayuda mucho en momentos en los cuales a veces nos sentimos muy agobiados. entiendo. Y por supuesto, aprovechar las oportunidades que la universidad les brinda, Claro, que cada vez ha venido creciendo, creciendo, creciendo. Mira, tenemos la clínica, el CRAI o la biblioteca muchísimo mejor que antes, el espacio de las parcelas. Yo creo que aprovechándose a los estudiantes, reconociendo esas cositas, se van acumulando en un montón sí. y se van preparando súper excelente, ¿cierto? Era lo que te decía más o menos al principio. De pronto nosotros veíamos eso, pero nos tocaba desplazarnos hacia otras zonas y pues obviamente el tiempo a veces no nos Claro, daba o algo. Pero aquí ahora se trata de que ustedes lo vivan día a día. Ustedes lo pueden ver aquí, pueden estar aquí, no tienen muchas ocasiones que ir a hacer ese tipo de apoyo, ese tipo de revisiones por otro lado, y realmente eso ayuda mucho que ustedes lo puedan ver todos los días. así es, Que no sea de total. pronto 1 o 2 días cuando de pronto entre clases tienen el espacio o el fin de semana, sino que lo pueden ver todo el tiempo. Maravilloso, Doc. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante todo, Doc. Creo que ha quedado súper claro cada uno de los temas que hemos tocado hoy con la doctora Grace. En todo caso, Doc, me encantaría que pues, te presentes ante la cámara. Ya sabemos que eres doctora Grace, pero ¿cómo te encontramos? ¿Cómo está ese emprendimiento? ¿Qué tal todo ahí? Bueno, de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre trato en lo posible que se vea que además de profesionales somos personas, Así es. tenemos también un componente humano muy bonito y que no se debe perder. Realmente con respecto a mi servicio veterinario, aquí está, Vet for Life, llevamos ya un tiempito trabajando en todo lo que tiene que ver con medicina veterinaria a domicilio aquí en la ciudad de Barranquilla. Afortunadamente ha tenido una muy buena acogida, en parte por el hecho de que la atención en casa siempre suele ser mucho más fácil para las mascotas y para los tutores, y se entiende de que esto disminuye mucho el estrés en ellos. Entonces, a las personas les gusta mucho. Me pueden Así es. encontrar así, vetforlife.back en Instagram. Eh, a veces monto casos, a veces estoy montando fotos de mis Eso es mascotas. súper interesante. En WhatsApp Sí. también, en mi WhatsApp pueden pues, ver mucha información a veces que monto de pacientes cuando tengo tiempo, porque la verdad es que a veces la universidad me absorbe un poco, Me imagino. pero la idea es que realmente se vea, se entienda que esto es diario, o sea, Claro, por supuesto. doctores, ustedes tomaron la decisión de ser médicos veterinarios y esto es de todos los días, siempre y cuando pues, respeten sus espacios de descanso, pero uno no deja de ser médico veterinario nunca, Es de estar actualizándose también, todo ese tema y bueno, teniendo esa pasión, ¿cierto? tal cual. Con Y, respecto a los animales. y eso es algo que yo pienso que nos tenemos todos en común. Independientemente del área que trabajemos, todos somos muy apasionados con nuestro trabajo. Así es, Doc. Bueno, muy lindo todo, chicos y chicas del canal de Nitan Podcast. Hoy tuvimos a la doctora Grace Echeverry Lugo, la cual es una médica veterinaria ya profesional, que nos recuerda que detrás de cada bata blanca no solamente hay trabajo, Tal cual. sino hay mucha pasión hacia el bienestar de los animales. Y compromiso. Y mucho compromiso, así es. Entonces, gracias a todos por acompañarnos en este video. Recuerden que pueden comentar si les gustó, qué temática quieren ver más adelante. Y no recuerden darle a suscribirse y darle la manito arriba si quieren seguir viendo este tipo de podcast en la sesión de historias de batas blancas. Así que nos vemos. Gracias. Listo.